El aire caliente sacudía los tejados de Castelrosso. El campanario de la antigua iglesia repicaba a mediodía mientras Lucrecia Mancini subía por la estrecha calle hasta su casa. En sus manos aferraba el sobre que el cartero le había entregado después de sus clases matinales en la escuela de música. El sello de la notaría en el sobre le hizo aminorar el paso. La puerta de entrada crujió con una melodía familiar. El fresco salón olía a bollería recién hecha. Su vecina Paola traía croissants calientes todas las mañanas y los dejaba en la mesa junto a la ventana. Lucrecia se hundió en el desgastado sillón de cuero que había heredado de su padre y abrió el sobre. Las líneas se agolparon ante sus ojos. El notario le notificaba la finalización de los trámites de la herencia de sus padres. $750,000, la suma que se había ido acumulando durante años en las cuentas de su padre, un arquitecto de éxito, ahora le pertenecían a ella. De la cocina llegaba el tintineo de los platos cuando Corrado regresaba de su licorería de la plaza central para almorzar. Sus pasos, pesados y seguros, se acercaban al salón. «¿Qué tienes ahí?». Se detuvo en el umbral de la puerta, limpiándose las manos con una toalla. Sus ojos oscuros vieron inmediatamente el membrete oficial. «Una carta de un notario sobre la herencia de mis padres». Lucrecia miró a su marido. En 8 años de matrimonio, había aprendido a leer el más mínimo cambio en su rostro. Corrado se sentó lentamente en la silla de enfrente. Sus dedos, acostumbrados a comprobar las etiquetas de las botellas de vino, golpeaban ahora nerviosamente el reposabrazos. «¿Y de qué se trata?». «Se han completado todos los trámites. El dinero ya está disponible». Dobló la carta y la metió en un sobre. Una bandada de palomas pasó volando junto a la ventana. Sus alas eclipsaron la luz del sol por un momento, proyectando extrañas sombras en el suelo. Lucrecia recordó cómo a su padre le gustaba dar de comer a estas aves en la plaza frente a la catedral. «¿Cuántos?». La voz de Corrado sonaba ronca. «$750,000». El silencio que flotaba en la habitación parecía palpable. Corrado se levantó y se acercó a la ventana. Su silueta se perfilaba claramente contra la brillante luz del mediodía. «Sabes, estaba pensando en ampliar la tienda. Hay un local en venta en la calle de al lado, perfecto para una bodega. Podríamos organizar una sala de catas». Lucrecia pasó los dedos por el borde del sobre. Algo se apretó en su interior. Recordó la conversación con su padre poco antes de aquel fatídico viaje. «Cuídate. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees». «Corrado, este dinero, me gustaría pensarlo primero. Los padres...». «Por supuesto, por supuesto». Hizo un gesto con la mano, sin dejarla terminar. «Pero te das cuenta de que oportunidades como esta no se presentan muy a menudo. Tenemos que actuar rápido». Llamaron a la puerta. Era Paola con una cesta de bollos recién hechos. Su aparición interrumpió la conversación que había comenzado. Corrado se ajustó la camisa con irritación y se dirigió a la salida. «Debería volver a la tienda. Ya hablaremos esta noche». Sus palabras sonaron como una promesa. Paola, que estaba colocando los bollos en una bandeja, miró de reojo a Lucrecia. Sus ojos marrones leían preocupación. «¿Malas noticias, querida?». Lucrecia negó con la cabeza, acariciando distraídamente la servilleta de encaje que había sobre la mesa. «La herencia de mis padres. Por fin está todo formalizado». Paola se agachó a su lado y puso su mano arrugada sobre el brazo de Lucrecia. «Tu padre era un hombre sabio. Siempre decía que lo importante no es el dinero, sino cómo lo usas». Fuera de la ventana, las palomas volaban de nuevo. Lucrecia las observó, sintiendo una vaga inquietud que crecía en su interior. Sacó un viejo álbum de fotos de un cajón. Sus padres sonreían desde las páginas amarillentas, tan vivos, tan reales. Aquí estaba su padre enseñándole a sostener el arco. Aquí estaba su madre en el jardín entre sus rosas favoritas. «Los echo de menos, Paola, todos los días». «Lo sé, cariño, lo sé», calló el viejo panadero. «Tu madre me decía a menudo que eras su orgullo. Ella creía en tu sabiduría». El día se deslizaba lentamente hacia el atardecer. Los rayos del sol poniente coloreaban las paredes en tonos cálidos que recordaban a los frescos de la vieja catedral. Lucrecia hojeaba sus papeles, intentando ordenar sus pensamientos antes de hablar con su marido. La esbelta figura de Stella, la nueva ayudante de Corrado,
apareció en la puerta de la tienda. Discutía animadamente con él, agitando las manos en el aire. Sus risas resonaron en los muros antiguos. Paola siguió la mirada de Lucrecia. «Ten cuidado, querida. El dinero puede cambiar a la gente. ¿Crees que...?» Lucrecia no terminó. «Creo que debes escuchar a tu corazón. Rara vez engaña». La tarde caía sobre Castelrosso, cubriendo la ciudad de una neblina púrpura. A lo lejos, las campanas llamaban a los fieles al oficio vespertino. Lucrecia se asomó a la ventana y contempló las calles que le eran familiares desde su infancia. Allí estaba toda su vida, el pasado y el presente. Pero, por primera vez, el futuro parecía poco claro, como envuelto en un velo de niebla. En el bolsillo de su delantal había una carta del notario, tan simple y sin embargo tan trascendental. Abajo, la puerta principal se cerró de golpe. Corrado había vuelto. Sus pasos en la escalera sonaban diferentes de lo habitual, más pesados, más seguros. Lucrecia aferró el borde de la cortina con las manos. Comenzaba una nueva etapa de su vida, y sentía que sería un viaje difícil. La niebla matinal se derretía lentamente sobre los tejados de Castelrosso. La licorería de Corrado olía a madera fresca, mientras los obreros terminaban de instalar nuevas estanterías. Las enormes estructuras de roble oscuro ocupaban casi toda la pared derecha, convirtiendo el pequeño espacio en un laberinto. Stella estaba colocando las botellas en los estantes inferiores, alineando cuidadosamente las etiquetas. Sus delgados dedos tocaban suavemente el cristal, como si acariciaran preciados tesoros. Corrado la observaba, apoyado en el mostrador. «Creo que deberíamos pedir otro lote de Chianti». Levantó la cabeza, encontrándose con su mirada. «El señor Bonetti lo pidió ayer». «No es momento para nuevas compras», frunció el ceño Corrado. «Hay planes más importantes». Un timbre tintineó en la puerta. Lucrecia entró trayendo un almuerzo casero en una cesta de mimbre. Su mirada se deslizó por las nuevas estanterías, deteniéndose en Stella. «¿Has decidido renovar la tienda?» Había desconfianza en la voz de su mujer. «Solo pequeñas mejoras». Corrado cogió la cesta. «Stella, vigila la trastienda». La trastienda era estrecha y oscura. Corrado extendió una servilleta sobre la mesa, sacó recipientes con comida. Lucrecia permaneció de pie junto a la puerta. «Esas estanterías... ¿cuánto costaron?» «No empieces». Apartó bruscamente la silla. «Hay que hacer crecer el negocio. Ya lo ves, la tienda apenas aguanta». «Ya lo hablamos ayer, y anteayer, y hace una semana». Lucrecia se apoyó en el marco de la puerta. «Cada vez encuentras un nuevo desperdicio». La risa de Stella resonó detrás de la pared mientras uno de los clientes habituales contaba otra historia. Lucrecia arrugó la nariz. «Es una buena trabajadora». Corrado ni siquiera levantó la vista de su plato. «Claro que lo es, sobre todo en el trato con los clientes». Stella se asomó a la puerta. «Disculpe, señor Albani, ha llegado un cargamento de vino». Corrado se levantó de inmediato. «Lo siento, querida, negocios». Lucrecia se quedó sola en la penumbra de la trastienda. A través de una rendija de la cortina, pudo ver a su marido ayudando a Stella a descargar las cajas. Sus manos se tocaron accidentalmente, quedándose un momento más de lo necesario. Al salir de la tienda, se topó con Paola. La vieja panadera llevaba una cesta con croissants recién hechos. «¿Te pesa el corazón?» Paola la cogió del brazo. Caminaron despacio por la estrecha calle. De las ventanas abiertas llegaban voces, el tintineo de los platos, las risas de los niños, la vida ordinaria de un pueblo pequeño. «¿Te acuerdas de Giulio?», preguntó Paola de repente. «¿Tu marido?» «Sí, claro». Antes de que todo se viniera abajo, él también empezó a hacer grandes planes. Una nueva panadería, expansión, trabajadores contratados, y luego resultó que todo el dinero se había ido a las carreras. Lucrecia hizo una pausa. «¿Crees que Corrado...?» «Creo que los hombres pierden la cabeza a veces, especialmente cuando llega alguien como tu Stella». En la escuela de música, sus caminos se separaron. Lucrecia subió a su aula y se sentó al viejo piano. Sus dedos encontraron las teclas, el nocturno de Chopin, la pieza favorita de su padre. Llamaron a la puerta. Rodolfo, el hermano de Corrado, estaba en el umbral. El exitoso abogado milanés, vestido de riguroso traje y con un maletín de cuero, parecía un extraño. «He venido a visitar a mi hermano»,
Entró en el aula, mirando a su alrededor. Y ver a mi nuera favorita. Corrado está en la tienda. Lo sé, ya he estado allí. Rodolfo tomó asiento en una silla. Vi a su nueva ayudante, una chica interesante. Lucrecia siguió dándole a las teclas sin mirarle. ¿Te habló de la herencia? Una nota profesional apareció en la voz de Rodolfo. Sí. ¿Y sobre sus planes? Cada día nuevos. Rodolfo guardó silencio un momento, mirando las viejas fotografías de las paredes. Sabes, nuestro padre siempre decía, Corrado es demasiado impulsivo. Necesita un ancla. Y yo creía que yo era ese ancla. Lo eras. Rodolfo se ajustó la corbata. Pero ahora tiene un nuevo objetivo. Por la noche, Corrado regresó más tarde de lo habitual. Olía a vino y al perfume de Estela. Se dirigió al cuarto de baño y permaneció largo rato bajo la ducha, como si quisiera quitarse ese olor extraño. Lucrecia estaba sentada en el salón, revisando los cuadernos de sus alumnos. Las marcas rojas de los márgenes se difuminaban ante sus ojos. Rodolfo pasó por aquí. Dejó el bolígrafo a un lado. Lo sé. ¿Por qué? Preocupado por ti, por nosotros. Corrado resopló. Mejor que se preocupe por su familia. He oído que las cosas no van bien entre él y Clara. Esa no es la cuestión, se levantó Lucrecia. Vio a Estela. ¿Y? Su voz se volvió más áspera. ¿Ahora tengo que coordinar con mi hermano a quién contratar? No, pero podría valer la pena escuchar. ¿A qué? ¿A los cotilleos? ¿A las indirectas? Corrado se acercó. ¿O al hecho de que por fin he encontrado a alguien que cree en mis ideas? Un extraño brillo apareció en sus ojos. Lucrecia retrocedió involuntariamente. ¿Y yo no creo en tus ideas? ¿Tú? Sonrió amargamente. Te aferras a tus clases de música, a los recuerdos de tus padres, y yo quiero avanzar. Por la noche, Lucrecia no pudo dormir durante mucho tiempo. Corrado yacía a su lado, de espaldas a la pared. Su respiración era tranquila, pero ella sabía que él también estaba despierto. Por la mañana llegó una carta del notario. Más papeles que firmar. Corrado echó un vistazo al sobre. ¿Cuándo estará disponible el dinero? En una semana. Lucrecia metió la carta en el bolso. Excelente. Ya he mirado locales para la bodega. Estela dice... ¿Qué tiene que ver Estela con esto? Lucrecia se giró bruscamente. Es mi herencia, de mis padres. Nuestra familia. Le puso las manos sobre los hombros. ¿No somos uno? Sus dedos se tensaron ligeramente, casi hasta el dolor. En ese momento, Paola llamó a la puerta con los cruasanes de la mañana. Corrado soltó a su mujer y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Piensa en ello, sobre nuestro futuro. Lucrecia le siguió con la mirada. Las palabras de Paola sobre Julio, la advertencia de Rodolfo, el susurro de la intuición, todo estaba en su cabeza. Algo se estaba rompiendo en su relación, una grieta fina y apenas perceptible que se hacía cada vez más profunda. La tarde de octubre envolvía Castelrosso en una bruma fresca. Lucrecia estaba de pie junto a la ventana de su clase en la escuela de música, observando cómo se marchaban a casa los últimos alumnos. En el alféizar de la ventana había una pila de libros de música. Mañana había clase abierta. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. Stella estaba en el umbral con un pequeño sobre en la mano. «Señora Albani, disculpe que la moleste. Corrado me pidió que le diera esto». Lucrecia cogió el sobre en silencio. El perfume de Stella, agrio, con notas de vainilla, llenó por un momento el espacio del aula. «Sabes», se entretuvo Stella en la puerta, «comprendo tus dudas, pero Corrado es un hombre increíble. Tiene unos planes maravillosos». «Planes para mi dinero». Lucrecia colocó el sobre el piano. «El dinero es solo una herramienta. Importa en manos de quien acabe», sonrió Stella. «De niña, vivía con mi madre en un piso minúsculo a las afueras de Nápoles. A menudo no teníamos nada que comer. Me juré a mí misma que un día lo cambiaría todo». «¿Y ahora intentas cambiar la vida de otra persona?» «Solo ayudo a una persona con talento a hacer realidad sus sueños», se encogió de hombros Stella. «Piénsalo». Cuando la puerta se cerró tras ella, Lucrecia abrió el sobre. Dentro había fotografías y un plano del local, la misma bodega de la que había hablado Corrado.
un edificio antiguo en el centro histórico, con bóvedas de piedra y una escalera de caracol. Volvieron a llamar a la puerta, esta vez Paola. «He visto a ese que salía de aquí, ese ayudante». El viejo panadero puso una cesta de bollos aún calientes sobre la mesa. ¿Qué quería? Traía noticias de su marido. Lucrecia le tendió las fotografías. Paola las escrutó. «Es un sitio precioso, pero es caro, ¿no?» «Un tercio de la herencia». «Bastante para empezar». Paola se sentó a su lado. «Sabes, vi a Estela anoche, en el restaurante de la plaza. No estaba sola». Lucrecia se quedó helada. ¿Con Corrado? Sí, y estaban teniendo una conversación que no fue precisamente de negocios. Una ráfaga de viento entró en el aula, arrastrando las partituras por el suelo. Lucrecia se arrodilló, las recogió, tratando de ocultar sus manos temblorosas. «¿Qué debo hacer, Paola?» «Lo que te dicte tu corazón». La ayudó a levantarse la vieja panadera. «Pero no te calles, el silencio es el peor consejero». En casa, Corrado la esperaba en el salón. Había una botella de vino y 2 copas en la mesita. «¿Recibiste mi mensaje?» Le tendió la copa. «Sí, y estuve hablando con Estela». «Tiene un don para la persuasión, ¿verdad?» Corrado sonrió. «Tiene un gran instinto para los proyectos prometedores». «¿Y hombres prometedores?» La sonrisa desapareció de su cara. «¿Qué quieres decir?» «Te vieron ayer, en un restaurante». «Hablando de negocios». Dejó su vaso a un lado. «Pero si te preocupa». «Lo que me molesta es que te has vuelto obsesivo. Esos planes, los cálculos, hablar del futuro, todo gira en torno al dinero». «¿Tu dinero, quieres decir?» Su voz se volvió dura. «Quizá no debería tocarlo en absoluto». «No me refería a eso». «¿Qué querías decir?» Corrado se levantó, imponiéndose sobre ella. ¿Que soy indigna? ¿Que no puedo disponer de ellos como es debido? En ese momento sonó el teléfono, el de Rodolfo. Lucrecia cogió el auricular, pero su marido le interceptó la mano. «Deja de correr hacia mi hermano. No necesito sus consejos». «Suéltame», intentó liberarse ella. «Me haces daño». Corrado aflojó los dedos como si recobrara el sentido. El teléfono seguía sonando. «Lo siento», se apartó. «Es que veo una oportunidad de cambiar nuestras vidas, de mejorarla. O destruir lo que tenemos». «Lo que tenemos». Sonrió amargamente. «¿Y qué tenemos, Lucrecia? ¿Tus clases de música? ¿Mi pequeña tienda? Eso no es vida, eso es existencia. Para mí, eso es la vida, nuestro hogar, nuestros planes». «¿Planes?» Corrado cogió las fotos de la mesa. «Aquí están, los verdaderos planes, la oportunidad de crear algo que valga la pena. Pero tú no lo entenderías». «¿Porque no soy Estela?» Se dio la vuelta bruscamente. «¿Qué tiene eso que ver con ella?» «Porque es la única que apoya tus locas ideas. Al menos ella cree en mí». El tintineo de un vaso roto interrumpió su discusión. El vino tinto se esparció por el mantel blanco, como una mancha de sangre. «¿Sabes qué?» Corrado cogió su chaqueta. «Estoy cansado. Cansado de probar, de convencer, de pedir. O me apoyas y empezamos una nueva vida, ¿O qué? O tomamos caminos separados». La puerta se cerró de golpe. Lucrecia estaba sola en el salón, mirando la mancha de vino que se desdibujaba. Le vinieron a la mente las palabras de su madre. «El dinero muestra a las personas como realmente son». Por la mañana llegó un mensaje de Corrado. «Estoy en casa de Estela. Tenemos mucho que discutir». Rodolfo se presentó sin avisar. Entró en el aula después de la última clase, se sentó frente a ella. «Ha llamado Corrado». Lucrecia siguió repasando los apuntes. «¿Y qué te ha dicho?» «Que no le entiendes, que le estás arruinando el sueño». Rodolfo guardó silencio. Mencionó el divorcio. El lápiz en su mano se rompió. «Sabes, cuando éramos niños, él siempre estaba celoso de mi éxito». Rodolfo sacó sus cigarrillos, pero cambió de opinión antes de encender uno. «Mi padre solía decir que Corrado tenía una gran ambición, pero un corazón pequeño». «¿Por qué has venido?» «Para advertirle. No parará, sobre todo ahora con esa chica cerca». «¿Estela?»
He hecho averiguaciones. Rodolfo colocó una fina carpeta sobre la mesa. Hace 3 años trabajaba en una tienda de vinos en Nápoles. El dueño se enamoró, estaba a punto de casarse. Entonces descubrió que faltaba una gran suma de dinero. Nunca presentó una denuncia a la policía. Lucrezia abrió la carpeta. De un viejo recorte de periódico apareció un rostro familiar, más joven, con diferente peinado, pero los mismos ojos. ¿Qué hago? Defiéndete, se levantó Rodolfo. He preparado los papeles, por si pide el divorcio. Por la noche, Corrado llegó a casa. Olía el perfume de Stella. He tomado una decisión. Entró en el dormitorio, sacando su maleta. O firmas los papeles del traspaso, o me voy. Por ella. ¿Es un ultimátum? Es una elección. Tu elección. Una rama de una vieja glicinia golpeó la ventana, la misma que la madre de Lucrecia había plantado el año en que se casaron. Déjala crecer con tu amor, había dicho entonces. La glicinia se había marchitado el verano pasado. La lluvia de noviembre tamborileaba sobre los tejados de Castelrosso. El escaparate de la tienda de vinos reflejaba el paso de la gente que se apresuraba a escapar del mal tiempo bajo coloridos paraguas. Lucrecia se quedó a la sombra de un edificio vecino, vigilando la entrada. Stella salió de la tienda a las 7 en punto, como de costumbre, pero en lugar de dirigirse a la parada de autobús, se metió por un callejón que llevaba al casco antiguo. Unos minutos más tarde apareció Corrado. Cerró la puerta de la tienda y siguió el mismo camino. No deberías seguirles. Apareció Paola como de la nada, desplegando su paraguas andrajoso sobre Lucrecia. Deberías saberlo. Saber no significa ver con tus propios ojos. La vieja panadera la tomó bajo el brazo. Ven a mi casa. Tengo una tarta de almendras recién hecha. La acogedora cocina de la panadería olía a canela y vainilla. Paola sirvió té de hierbas en tazas de porcelana antigua. Todo el pueblo está hablando ya. Puso un plato de tarta delante de Lucrecia. ¿Los has visto en el restaurante de la plaza, en el café del Paseo Marítimo? Ayer la señora Bonetti me dijo que los pilló en la bodega. ¿La misma que Corrado quiere comprar con mi dinero? Exacto. Paola se sentó a su lado. Dicen que Stella ya está eligiendo los muebles para el despacho del gerente. Un relámpago brilló al otro lado de la ventana, iluminando la plaza por un momento. Al otro lado, en la ventana del restaurante, Lucrecia vio siluetas familiares. Corrado y Stella sentados en una mesa lejana, inclinados el uno hacia el otro. ¿Recuerdas lo que te dije de Giulio? Paola siguió su mirada. Cuando me enteré de su aventura con la joven camarera, pedí el divorcio inmediatamente, pero no fue por engaño. ¿De qué se trataba? Traición a la confianza. Utilizó nuestro dinero común para impresionarla. La llevaba a restaurantes caros, le compraba regalos, todo con dinero de nuestra panadería. Llamaron a la puerta. Era Rodolfo, empapado hasta los huesos. Te estaba buscando en casa. Se sacudió el agua del abrigo. Tenemos que hablar. Paola salió en silencio, dejándolos solos. Corrado pidió el divorcio. Rodolfo sacó unos papeles de su maletín. Esta mañana. Lucrecia cogió los papeles con manos temblorosas. ¿Tan pronto? Tiene un buen abogado, o mejor dicho, lo tiene Stella. Se sentó Rodolfo enfrente. Ella le presentó a un tal Valentino Ferri. Se especializa en procesos de divorcio. ¿De dónde sacó esos contactos? Seguí investigando. Colocó una nueva carpeta sobre el escritorio. Después de ese caso en Nápoles, trabajó en varias ciudades. El mismo patrón en todas partes. Hombre rico, planes para un negocio juntos. Luego desaparece una gran suma de dinero. ¿Y nadie la denunció a la policía? La reputación es más importante. Se rió Rodolfo con amargura. ¿Quién quiere admitir que le han engañado? La luz se apagó en la ventana del restaurante de enfrente. Lucrecia vio cómo Corrado ayudaba a Stella a ponerse el abrigo mientras salían juntos a la lluvia, compartiendo un paraguas. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que actuar con rapidez. Rodolfo sacó otro documento. He preparado una orden de alejamiento temporal contra el uso de la herencia. Mientras dure el proceso de divorcio, nadie podrá acceder a la cuenta. Se pondrá furioso. Déjale. Lo importante es proteger el dinero, porque no es solo una herencia, Lucrecia, es un recuerdo de tus padres. A la mañana siguiente,
Corrado no apareció por la tienda. Stella se quedó sola detrás del mostrador, saludando a los visitantes con una sonrisa desafiante. Al mediodía, una excitada Paola entró corriendo. ¿Te has enterado? Se van a casar. Lucrecia, sentada en su aula, golpeaba mecánicamente las teclas del piano. Eso es imposible, ni siquiera estamos divorciados. Stella le está diciendo a todo el mundo que la boda será en primavera, en esa misma bodega, después de la reforma. Signor Albani, tiene una visita. Valentino Ferri estaba en el umbral, un hombre alto con un traje caro y una sonrisa desagradable. Tome asiento. Lucrecia le señaló una silla. Prefiero ser breve. Colocó una carpeta sobre el piano. Su marido ha aceptado una resolución amistosa de la situación, sin reclamar la propiedad, solo un divorcio rápido. ¿Y acceso a la herencia? Es su dinero. Se encogió de hombros Ferri. Eres libre de disponer de él como mejor te parezca. ¿Incluida la compra de una bodega? Sería una inversión inteligente. Todo el papeleo está listo, solo falta tu firma. Lucrecia abrió la carpeta. La primera página mostraba $250,000. Un anticipo para el vendedor del local, explicó Ferri. El resto después de tramitarlo. ¿Y si me niego? Entonces te espera un largo y desagradable juicio de divorcio. Con audiencias públicas, declaraciones de testigos. Seguro que no quieres que toda la ciudad discuta los detalles de tu vida privada. Se oyeron pasos en el pasillo. Era Stella, con un caro traje nuevo. «Señor Ferri, ¿ha terminado?» «Casi». El abogado se volvió hacia Lucrecia. «Tiene hasta mañana. Entonces las condiciones pueden cambiar». Mientras salían, Paola entró en el aula con una cesta de pastas frescas. «Las he visto salir. Esa chica...» «Lo sé». Lucrecia cerró la tapa del piano. «Ya se cree la anfitriona». «¿Y qué vas a hacer?» «Lo que debería haber hecho desde el principio». Sacó su teléfono. «Rodolfo, necesito que me ayudes. Es hora de acabar con esto». Al anochecer, volvió a pararse frente a la licorería. A través de la ventana, pudo ver a Corrado y Stella discutiendo sobre algo. Sus sombras en la pared parecían distorsionadas, grotescas. «¿Señora Albani?» Un joven policía se le acercó. «Hemos recibido su declaración. ¿Está dispuesta a declarar?» Lucrecia echó una última mirada al escaparate. «Sí, estoy dispuesta a decir toda la verdad». Rodolfo llegó a Castelrosso de madrugada. Su coche negro se detuvo frente a la casa de Lucrecia cuando los primeros rayos de sol acababan de teñir el cielo de un suave rosa. En sus manos llevaba una abultada carpeta y un pequeño maletín de cuero. «Tenemos que hablar». Entró en el salón, que aún conservaba el tenue aroma del perfume de Stella. «Anoche me reuní con Corrado». Lucrecia le puso una taza de café delante. «¿Y qué te dijo?» Estaba confuso. Rodolfo dio un sorbo a la bebida caliente. Stella lo rodeó con una red de promesas y planes, pero vi dudas en sus ojos. Se oyeron pasos al otro lado de la ventana. Paola llevaba pasteles recién hechos. Su silueta se vislumbró tras la cortina, pero no hizo ademán de entrar, pues había divisado el coche de Rodolfo. ¿Duda? Lucrecia tomó asiento en la silla de enfrente. ¿Después de todo lo que ha pasado? ¿Recuerdas cómo se conocieron? Rodolfo sacó una vieja fotografía de su maletín. En ella se veía a Corrado y Lucrecia a la entrada de la escuela de música, jóvenes y felices. Eso fue hace 6 años. Cogió la foto. Vino a elegir el vino para el concierto de la escuela. Y se enamoró de una joven profesora de música, sonrió Rodolfo. Le recuerdo hablando de usted, durante horas, hasta el punto de tener dolores de cabeza. Llamaron a la puerta y el propio Corrado se plantó en el umbral. Parecía demacrado, con ojeras. ¿Puedo pasar? Lucrecia asintió en silencio. Rodolfo se levantó. Esperaré en la cocina. Corrado entró en la habitación. Se detuvo ante la ventana, donde antes había crecido la glicinia. ¿Recuerdas cuando la plantamos? Pasó la mano por el alféizar. Tu madre dijo que nos traería felicidad. Se marchitó. ¿Como nuestro matrimonio? Corrado se dio la vuelta. Ayer hablé con Stella. Tuvimos una larga charla. ¿Y qué te dijo? Muchas cosas. Sobre el futuro, sobre posibilidades, sobre cómo podríamos... Vaciló. ¿Pero sabes de qué me di cuenta? Todo este tiempo,
De lo único que hablaba era de dinero, de tu dinero. Los platos tintinearon en la cocina. Rodolfo estaba preparando más café. Aquel sonido, tan hogareño y familiar, les devolvió de repente a una época en la que todo era más sencillo. Fui un tonto. Corrado se hundió en una silla. Dejé que un sueño eclipsara la realidad. ¿Sueño o codicia? Las dos cosas. Se frotó la cara con las manos. Cuando recibiste la herencia, algo en mí se quebró. Envidia, tal vez. O miedo a estar en la sombra. Nunca has estado en la sombra. ¿No? Sonrió amargamente. Mira a Rodolfo, un abogado de éxito en Milán. ¿Y yo? El dueño de una pequeña tienda de vinos en provincias. Una tienda que te encantaba, antes de que llegara Estela. Rodolfo volvió a la habitación con una bandeja que contenía 3 tazas de café y una galleta de Paola. ¿Recuerdas lo que papá nos contaba cuando éramos niños? Puso la bandeja sobre la mesa. El éxito no se mide en dinero, sino en felicidad. Es fácil decirlo cuando se tienen las dos cosas, replicó Corrado. ¿Tengo? Rodolfo se sentó junto a su hermano. Clara pidió el divorcio hace un mes. Vivo en un hotel y veo a los niños una vez a la semana. Ahí está, mi éxito. Se hizo el silencio. Un grupo de escolares pasó junto a la ventana y sus voces alegres rompieron el silencio matutino. ¿Por qué no me lo dijiste? Corrado se volvió hacia su hermano. Porque estabas demasiado ocupado con tus planes con esa mujer. Estela. Lucrecia dejó la taza en el suelo. Cuéntale, Rodolfo, sobre lo que has aprendido. La hora siguiente transcurrió en una pesada conversación. Rodolfo abrió una carpeta de documentos. Testimonios, fotografías, declaraciones de las antiguas víctimas de Estela. Historia tras historia, pueblo tras pueblo. Es una estafadora profesional, concluyó Rodolfo. Y tú eres el siguiente de su lista. Corrado se sentó encorvado en su silla. Debería haberlo sabido. Tanto hablar de ganancias rápidas, de riesgos que seguro que valen la pena. Sabe cómo persuadir. Lucrecia le sirvió más café. No eres el primero que cree. Ni serás el último, añadió Rodolfo. A menos que la detengamos. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era Paola. Traía su famosa tarta de manzana. Estela acaba de pasar por la panadería, informó, arreglando los platos. Con un hombre. Se dirigían a la bodega. Corrado se levantó de un salto. Valentino Ferri dijo que hoy se reuniría con el dueño del local. Para hacer un contrato preliminar, Rodolfo sacó su teléfono. Con tu dinero, Lucrecia, o mejor dicho, sobre la promesa de ese dinero. Tenemos que detenerlos. Corrado se dirigió a la puerta. Espera. Lucrecia le cogió la mano. Hagámoslo bien. Pasaron las 2 horas siguientes elaborando un plan. Rodolfo se puso en contacto con la policía. Paola telefoneó a sus conocidos. Toda la ciudad se implicó de forma invisible en la operación para desenmascarar al estafador. Al anochecer, se reunieron en un restaurante cercano a la plaza, el mismo en el que Corrado había conocido a Estela. En las mesas vecinas había policías disfrazados. «Vendrá», dijo Rodolfo con confianza. «Hay demasiado dinero en juego». Lucrecia miró a su marido. A la luz del sol poniente, su rostro parecía demacrado, envejecido. Pero había algo nuevo en sus ojos, determinación. «Lo siento». Le cubrió la mano con la suya. «Por todo». «Los dos tenemos mucho que replantearnos». No apartó la mano. Estela entró en el restaurante con la sonrisa de una mujer victoriosa. La seguía Valentino Ferri, con un maletín lleno de documentos. «Aquí llega nuestra feliz pareja», sonaba su voz de emoción. «¿Listos para firmar los papeles?» «Listos», se levantó Corrado. «Pero no los que estás pensando». 2 policías se acercaron a la mesa. La sonrisa desapareció lentamente de la cara de Estela. «¿Qué significa eso?» «Significa», Rodolfo sacó su carpeta, «que el juego ha terminado, signorina Fabri. O debo llamarla Martina Bianchi, o Laura Romano. Tienes tantos nombres». Stella lanzó una rápida mirada hacia la salida, pero 2 policías más ya estaban allí. «Corrado», intentó sonreír. «No les crees, ¿verdad? Después de todo lo que pasó entre nosotros». «Entre nosotros no hubo más que mentiras», negó con la cabeza. «¿Y mi estupidez?» Mientras se llevaban a Estela y a su abogado,
Se hizo el silencio en el restaurante. Entonces alguien aplaudió, y toda la sala lo captó. ¿Lo sabía todo el pueblo? Corrado miró las caras sonrientes de sus vecinos. Todo el pueblo estaba preocupado, le corrigió Paola. Por vosotros dos. Aquella noche, él y Lucrecia volvieron a casa caminando por las calles desiertas. En la puerta de una tienda, Corrado se detuvo. «Sabes, me encanta este sitio, tal como es». «Lo sé». Lucrecia le apretó la mano. «Podemos empezar de nuevo, sin prisas, sin planes locos». «¿Y la bodega?» «Quizá algún día, cuando estemos preparados, los dos, plantarán una nueva planta en lugar de la glicina marchita, pero eso sería otra historia». La comisaría de Castelrosso estaba en un viejo edificio de techos altos y suelos chirriantes. Lucrecia se sentó en el despacho del investigador y revisó las fotografías que había sobre la mesa. Cada imagen reflejaba el momento en que Corrado y Estela se habían conocido, en el restaurante, en la bodega, en el paseo marítimo. La hemos estado siguiendo desde que llegó a la ciudad. El inspector Domenico hojeó los protocolos. Pero era imposible probar nada sin la declaración de las víctimas. ¿Y ahora? Ahora tiene problemas, graves problemas. Se oyeron pasos en el pasillo. Era Rodolfo, que acababa de terminar de declarar. «Quiere un abogado». Tomó asiento junto a Lucrecia. «Y quiere hablar con Corrado». «¿Por qué?» «Chantaje». El inspector cerró la carpeta de golpe. «Una táctica clásica. Debe de tener trapos sucios de tu marido». Lucrecia apretó los puños. «¿De qué tipo?» «Lo sabremos después del interrogatorio». Rodolfo le puso una mano en el hombro. «Pero prepárate para lo peor». Una hora más tarde, los invitaron a entrar en la sala de interrogatorios. Estela estaba sentada a la mesa, tan bien arreglada como siempre, pero sus ojos delataban una tensión interior. «Ah, señora Albani», sonrió. «Qué amable al venir. ¿Le habló Corrado de nuestras reuniones de negocios?» «Déjese de juegos». Rodolfo se interpuso entre ellos. «¿Qué queréis?» «Solo justicia». Stella sacó un sobre de su bolso. «Aquí tienes documentos que prueban que tu marido planeaba malversar parte de la herencia antes de que yo llegara. Tenía acuerdos con el vendedor de la bodega. Y no solo con él». Lucrecia se puso pálida. El inspector Domenico cogió el sobre y examinó su contenido. «Es una falsificación», dijo Rodolfo con seguridad. «¿En serio?» Estela se inclinó hacia adelante. «Pregunte al señor Valenti, el director del banco. Él confirmará que Corrado se interesó por la posibilidad de transferir una gran suma hace ya 3 meses». Corrado entró en la habitación. Se detuvo en la puerta, mirando a Estela con una mezcla de desprecio y miedo. «Querido», le tendió los brazos. «Por fin estás aquí. Diles la verdad. Sobre nuestros planes, sobre el futuro que queríamos construir». «Ya basta». Dio un paso adelante. «Se lo diré yo mismo». La hora siguiente se convirtió en un confesionario. Corrado habló de sus ambiciones, de su envidia por el éxito de su hermano, de sueños que parecían incumplidos. Cuando se enteró de la herencia, algo en él se quebró. «Fui al banco». No miró a Lucrecia. Quería averiguar cómo era posible utilizar ese dinero, pero no planeaba nada ilegal. «Hasta que aparecí yo», rió Estela. «Y te enseñé lo fácil que era conseguir lo que quisieras». «Te aprovechaste de su debilidad». Rodolfo se acercó a la mesa. «Le manipulaste». «Me limité a sugerirle posibilidades». Se encogió de hombros. Él mismo tomó la decisión. El inspector Domenico volvió a mirar los documentos. «Aquí hay más. Grabaciones de conversaciones, fotografías de reuniones. Parece que llevaban mucho tiempo preparándose para este momento». «Seguro», sonrió Estela. «Por si algo no sale según lo previsto». «¿Y qué es lo que quieres?» Lucrecia habló por primera vez. «Un trato. Yo desaparezco de tu vida y estos documentos», señaló el sobre con la cabeza. «Nunca verán la luz del día. De lo contrario, todo se hará público. Cada reunión, cada conversación, cada promesa». «Un chantaje», afirmó el inspector. «Una proposición de negocios», corrigió Estela. $100,000 y me olvido del camino a Castelrosso». Un pesado silencio flotaba en la habitación. Corrado se hundió en la silla y se tapó la cara con las manos. «Lo planeaste todo desde el principio». Su voz sonó apagada. «Cada paso del camino».
No exactamente. Se inclinó hacia él. Tú resultaste ser una adición interesante al plan. Casi me hizo olvidar mi objetivo principal, que era el dinero de mi mujer. El dinero es libertad. Estela se reclinó en su silla. Aprendí a entenderlo muy pronto. Cuando vives en la pobreza, empiezas a apreciar las oportunidades. Rodolfo sacó su teléfono. Tengo una contraoferta. Échale un vistazo. En la pantalla aparecieron imágenes. Otras ciudades, otros hombres, otras estafas. Creías que cubrías bien tus huellas. Colocó el teléfono delante de Estela. Pero hay gente que tiene muy buena memoria y un deseo de justicia. Su sonrisa tembló. Eso no prueba nada. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué el señor Marini, de Nápoles, ya viene hacia aquí? ¿Y el dueño de la tienda de vinos de Sorrento? Y varios más de sus socios. Estela palideció. Sus manos, que hasta entonces habían descansado tranquilamente sobre la mesa, empezaron a temblar. Vas de farol. En absoluto, sonrió Rodolfo. ¿Sabes qué tienen en común todas estas personas? Están dispuestos a declarar. Ahora que se han enterado, no son los únicos que han caído en tu cebo. El inspector Domenico se levantó. Creo que tenemos algo de qué hablar, signorina Fabri, sin abogados y sin tratos. Mientras se llevaban a Estela, Lucrecia se volvió hacia su marido. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Lo del banco? ¿Lo de tus planes? Me daba vergüenza. No levantó la vista. Al principio parecían solo sueños. Entonces apareció ella, y todo se volvió una espiral. Querías robarme el dinero. No, quiero decir, no lo sé. Estaba todo mezclado. Ambición, celos, querer demostrarme algo a mí mismo. Rodolfo recogió los documentos de la mesa. ¿Qué vamos a hacer con esta porquería? Destruirla, se levantó Lucrecia. Quedará entre nosotros. ¿Estás segura? No, pero es nuestra familia y nuestros problemas. Fuera empezó a llover. Estaban bajo el toldo de la comisaría, viendo cómo las gotas se estrellaban contra los adoquines. ¿Sabes? Corrado levantó por fin la vista. Cuando me enseñó los planos de la bodega, creí de verdad que podía cambiar mi vida, convertirme en alguien más. Ya eres alguien. Lucrecia miró hacia la lluvia. Solo que lo había olvidado. Ahora toda la ciudad lo sabrá. La ciudad sabe más de lo que crees. Se volvió hacia él. Y aún así, la gente acude a tu tienda, porque confían en ti, no en tu ambición. El teléfono sonó en su bolsillo. Paola. Quería saber cómo había terminado. La verdad siempre sale a la luz, dijo el viejo panadero tras conocer la noticia. La única cuestión es qué hacemos con ella. Rodolfo se ofreció a llevarles a casa, pero Lucrecia declinó. Corrado y él caminaron, bajo la lluvia, contemplando en silencio todo lo ocurrido. En la puerta de la tienda se detuvo. ¿Y ahora qué? Ahora aprendemos a confiar de nuevo el uno en el otro. Miró el letrero, ligeramente torcido por el tiempo. Día a día. El escaparate reflejaba sus siluetas, dos figuras bajo la lluvia, congeladas en el umbral de una nueva etapa de la vida. Quedaba un largo viaje por delante, pero el primer paso ya estaba dado. La verdad, por amarga que fuera, había limpiado el aire. Ahora lo más difícil era aprender a vivir con esa verdad y no dejar que destruyera lo que aún podía salvarse. La mañana de diciembre era inusualmente fría para Castelrosso. La escarcha cubría los tejados de Texas, convirtiendo las viejas casas en casitas de jengibre sacadas de un cuento de hadas invernal. Lucrecia se despertó en silencio, ese silencio especial que solo se produce tras una noche en vela. Corrado no había vuelto a casa. Después de los sucesos de ayer en comisaría, se había quedado en la tienda, diciendo que tenía que poner en orden sus papeles. Pero ambos sabían que no era más que una excusa. Paola llamó a la puerta, como siempre, con una cesta de pastas recién horneadas. Pero hoy tenía cara de preocupación. Estuvo en la tienda toda la noche. Dejó la cesta sobre la mesa. Las luces estuvieron encendidas hasta la mañana. Lo vi desde mi ventana. Lucrecia sirvió lentamente el café en las tazas. Lo sé. Tienes que hablar con él. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo planeaba malversar mi herencia? ¿O de cómo se dejó manipular por esa mujer? Paola se sentó a su lado, cubriendo los dedos temblorosos de Lucrecia con una mano arrugada. Sobre lo que hubo antes de todo esto,
sobre el amor que una vez os unió. Llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era Rodolfo. Parecía alarmado. ¿Te ha llamado Corrado? No. ¿Debería haberlo hecho? Acaba de presentar una declaración formal renunciando a la propiedad conjunta y todos los derechos a la herencia. La taza resbaló de las manos de Lucrecia, haciéndose añicos en el suelo. Gotas negras de café se esparcieron por las baldosas blancas como manchas de tinta sobre una hoja en blanco. ¿Por qué? Creo que es su forma de expiación. Rodolfo se encaramó al borde de su silla. O de castigarse a sí mismo. En ese momento sonó el teléfono. El número del hospital de la ciudad. La voz de la enfermera sonaba alarmada. «Señor Albani, su marido ha tenido un ataque de nervios. Está en urgencias». El trayecto hasta el hospital duró 10 minutos, pero pareció una eternidad. La sala de espera olía a medicina y desinfección. Corrado estaba sentado en el sofá, encorvado como un anciano. «¿Qué le pasa?» Lucrecia se sentó a su lado. No podía más. Su voz sonaba ronca. Todos esos recuerdos, la vergüenza, la culpa, me ahogaban. Rodolfo habló en voz baja con el médico y luego regresó. Bebía demasiado sedante. Quería dormir y olvidar. ¿Olvidar qué? De sí mismo. Corrado levantó los ojos, en los que brotaban lágrimas. En lo que me había convertido, en quien traicionó todo en lo que creía. Paola, que llegó después, trajo un termo de té caliente y sus bollos especiales. «Come, muchacho. No puedes decidir estos asuntos con el estómago vacío». La sala estaba en silencio. Fuera de la ventana empezaba a nevar, un fenómeno raro por estos lares. Copos blancos se arremolinaban en el aire, como si trataran de resguardar a la ciudad de todos los problemas y penas. «¿Recuerdas nuestra primera conversación?», preguntó Corrado de repente. «¿En la escuela de música? Viniste a elegir el vino para el concierto. Y te quedaste al ensayo. Tocaste Chopin». «Nocturno en mi menor», sonrió Lucrecia débilmente. «La pieza favorita de papá». «Me enamoré de ti en ese momento. Tus manos sobre las teclas, tu sonrisa, tu forma de hablar de música». Rodolfo salió silenciosamente de la habitación, dejándolos solos. Paola le siguió, tapando la puerta. «¿Qué nos ha pasado, Lucrecia?» «Ha pasado el dinero. Tienen el poder de cambiar a la gente». «No», negó con la cabeza. «Yo cambié antes, cuando dejé de creer en mí misma, cuando empecé a comparar mi vida con la de los demás». Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. La enfermera había traído la medicación. Mientras le tomaba la tensión y la temperatura, Lucrecia miró por la ventana. La nieve se había intensificado, convirtiendo el mundo fuera del cristal en una acuarela borrosa. «¿Sabes?», dijo cuando la enfermera se fue. «Mi padre me dijo una vez que la riqueza no consiste en el dinero, sino en ser feliz con lo que tienes. Era un hombre sabio». «Sí, y vio a través de ti. ¿Recuerdas lo que dijo en nuestra boda? Cuida su corazón. Ama profunda y fielmente». Se oían voces familiares en el pasillo. Habían llegado los clientes habituales de la tienda de vinos. El viejo señor Bonetti, la familia Verdi, incluso el cura de la iglesia local. Todos querían apoyar a Corrado. «Todo el pueblo está aquí», susurró Paola, asomándose a la cámara. «Están preocupados». «¿Por qué?» Corrado la miró perplejo. «Después de todo lo que he hecho». «Porque formas parte de nuestra comunidad, parte de nuestras vidas». Lucrecia sintió que algo se rompía en su interior. Toda esa gente, su cariño, su perdón, era más de lo que merecían. «Tengo que arreglar las cosas», intentó ponerse en pie Corrado. «Devolver el dinero, hacer las paces». «Calla», le contuvo ella. «Ahora no es el momento». «¿Cuándo lo es? ¿Cuándo podré redimirme?» «Quizá nunca, pero podemos intentar construir algo nuevo, sobre las ruinas de lo viejo». Rodolfo entró en la cámara con los papeles. «He retirado tu solicitud de cesión de la propiedad. No es una solución, hermano. Huir nunca resuelve los problemas». «No merezco...» «No te corresponde a ti decidir lo que mereces», le interrumpió Lucrecia. «Todos cometemos errores. La cuestión es si estamos dispuestos a aprender de ellos». Por la noche, cuando las visitas se habían dispersado y Corrado por fin se había dormido bajo los efectos de la medicación,
Lucrecia salió al jardín del hospital. La nieve lo había transformado en un escenario de cuento de hadas, donde cada rama brillaba a la luz de los farolillos. Día duro. Paola le tendió una taza de té caliente. Un año duro. ¿Sabes lo que he aprendido en mi larga vida? A veces tienes que ir al límite para darte cuenta de lo que es realmente importante. ¿Qué es importante, Paola? El amor, el perdón, la capacidad de volver a empezar. Una tenue luz ardía en la ventana del hospital. Lucrecia miró fijamente a su marido dormido, intentando ver en su rostro demacrado al joven que una vez se había enamorado de la profesora de música. ¿Vamos a conseguirlo?, preguntó sin esperar respuesta. Si tú quieres. Paola le pasó el brazo por los hombros. El amor es más fuerte que el dinero, los rencores y los errores. Solo tienes que darle una oportunidad. La nieve seguía cayendo, cubriendo Castelrosso con un manto blanco. En algún lugar de la ciudad, las campanas repicaban mientras el antiguo reloj de la torre marcaba la medianoche. Comenzaba un nuevo día, y con él un nuevo capítulo de sus vidas. El viento de enero soplaba por las estrechas calles de Castelrosso, metiéndose bajo los cuellos de los abrigos y las bufandas de los escasos transeúntes. Lucrecia estaba sentada en un aula vacía de la escuela de música, contemplando viejas fotografías. Aquí estaba con sus padres en la fuente de la plaza, aquí el primer concierto de la escuela, aquí la boda. Corrado salió del hospital hace una semana. Volvió a la tienda, pero algo había cambiado. Ahora estaba haciendo inventario, ordenando papeles, como si se preparara para algo importante. Llamaron a la puerta. Era Rodolfo. «Hay novedades». Se sentó en el borde de su silla. «Stella ha llegado a un acuerdo con la investigación. Contará todo sobre sus estafas pasadas a cambio de una sentencia reducida». «¿Y qué significa eso para nosotros?» «Significa que la historia saldrá a la luz. Todos los detalles, todos los detalles». Lucrecia dejó las fotos a un lado. Ya lo sabe toda la ciudad. No solo la ciudad, los periódicos ya están mostrando interés. Una historia sobre un estafador que destruye familias es una historia demasiado buena. Se oyeron pasos en el pasillo. Paola había traído bollería fresca y noticias. Corrado está preparando el papeleo para vender la tienda. Dejó la cesta sobre el piano. Dice que ya no puede mirar a la gente a los ojos. ¿Qué? Lucrecia se levantó de un salto. ¿No puede hacer eso? Sí puede. Rodolfo se frotó el puente de la nariz. Y yo le entiendo. La vergüenza es una fuerza terrible. El propio Corrado entró en el aula. Encogido, envejecido, pero con una nueva expresión en los ojos. Tenemos que hablar. Cerró la puerta. Sobre el futuro. Paola y Rodolfo se retiraron con tacto, dejando sola a la pareja. Al otro lado de la ventana empezó a nevar, algo raro por estos lares. He tomado una decisión. Se sentó Corrado en el alféizar. Voy a vender la tienda al señor Bonetti. Lleva mucho tiempo queriendo ampliar su negocio. ¿Y usted? ¿Qué vas a hacer? Irme lejos, tal vez al norte. Empezar de nuevo, donde nadie me conozca. Lucrecia se acercó a él. Vas a huir. Te estoy dando tu libertad, y a mí una oportunidad de redención. ¿Y yo qué? ¿Mis sentimientos no te interesan? Corrado se volvió hacia la ventana. Ya no tengo derecho a hablar de sentimientos. No después de lo que hice. Paola volvió a mirar hacia el aula. Perdona, pero hay periodistas ahí abajo, de un periódico de la capital. ¿Lo ve? Corrado sonrió amargamente. Esto no ha hecho más que empezar. Pronto el mundo entero sabrá de mi desgracia. Nuestra vergüenza, le corrigió Lucrecia. Seguimos siendo una familia. ¿Familia? Se dio la vuelta bruscamente. ¿Después de todo lo que he hecho? ¿Después de traicionar tu confianza? ¿Planeando robar tu dinero? Cometiste un error. Todos cometemos errores. No, es más que un error. Dejé que la codicia y la envidia envenenaran todo lo que teníamos. Llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era el cura, el padre Marco. Disculpe la intromisión. Cambió su mirada de uno a otro. Pero me he enterado de tu decisión, Corrado, y siento que es mi deber intervenir. ¿En qué, padre? En tu autoabuso. Dios no nos da pruebas para quebrantarnos, sino para hacernos más fuertes. Lucrecia sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. ¿Pero cómo? ¿Cómo superamos esto?
Juntos, el padre Marco puso las manos sobre los hombros de ambos, como deben hacer los esposos. Corrado se apartó. No soy digno. Eso no lo decides tú, le interrumpió Lucrecia. ¿Recuerdas nuestros votos? En lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza. Eran otras personas, jóvenes, ingenuos. No, le cogió la mano. Éramos nosotros, y seguimos aquí. Rodolfo entró en el aula con más papeles. He preparado los papeles. 2 opciones, el divorcio y seguir casados con un nuevo acuerdo prenupcial. La elección es tuya. Lucrecia soltó la mano de su marido. No presionaré. Corrado cogió los papeles, los recorrió con la mirada. ¿Y la tienda? Eso también es decisión tuya. Pero piensa en la gente que ha acudido a ti a lo largo de los años, en la confianza que te has ganado, que has traicionado, que puedes recuperar, sonrió el padre Marco, si encuentras la fuerza. Fuera de la ventana, la nieve se intensificó. Los copos blancos se arremolinaban en el aire, como si quisieran borrar toda huella del pasado. ¿Sabes? Paola dejó las tazas de té caliente sobre el piano. Mi Giulio también quería dejarlo después de lo del dinero. Dijo que no era digno de perdón. ¿Y qué hiciste tú? Impedí que huyera. Reconstruimos juntos la panadería, día a día, paso a paso. Corrado miró los papeles en sus manos. ¿Y si vuelvo a tropezar? Entonces estaré a tu lado. Lucrecia se acercó a él. Para apoyarte, o para detenerte. ¿Por qué? ¿Por qué sigues creyendo en mí? Porque el amor no es solo alegría. También es trabajo. Trabajo duro y diario sobre uno mismo y las relaciones. Las voces de los periodistas volvieron a oírse en el pasillo. Rodolfo salió para rechazarlas. ¿Tengo que tomar una decisión ahora? Corrado dejó los papeles sobre el piano. No. Lucrecia negó con la cabeza. Pero no lo demores. La incertidumbre es peor que cualquier elección. Al anochecer caminaron juntos por las calles cubiertas de nieve. Pasaron por delante de la tienda donde las luces estaban encendidas. El viejo señor Bonetti estaba haciendo inventario. Pasaron por la panadería donde Paola preparaba la masa para los bollos de mañana. Pasó por delante de la iglesia donde el padre Marco encendía velas. En la puerta de la casa, Corrado se detuvo. No estoy listo para volver. Lo sé. Lucrecia le entregó las llaves. Pero cuando estés listo, la puerta está abierta. Apretó las llaves en la palma de la mano. Dame tiempo. Todo el tiempo que haga falta. Recuerda que a veces la decisión más difícil resulta ser la correcta. La nieve seguía cayendo, cubriendo Castelrosso con un manto blanco. A lo lejos, las campanas llamaban a los fieles a la misa vespertina. Mañana habría que tomar una decisión, pero hoy solo estaban uno al lado del otro, mirando la nieve que caía y pensando que a veces el final puede ser el principio de algo nuevo. El sol de febrero se abría paso tímidamente entre las densas nubes, proyectando pálidas sombras sobre las calles empedradas de Castelrosso. Lucrecia estaba delante del juzgado, aferrada a una carpeta de documentos. Hoy sería la vista preliminar del caso de Estela. ¿Estás lista? Rodolfo la siguió escaleras arriba. No, pero no hay más remedio. El pasillo del juzgado estaba abarrotado. Periodistas de varias publicaciones, lugareños, incluso algunas personas de ciudades vecinas, víctimas de las anteriores estafas de Estela. Corrado esperaba en la puerta de la sala. Encogido, con un traje arrugado, parecía 10 años mayor. No pensé que llegaría tan lejos. Evitó mirar a Lucrecia a los ojos. Nadie lo creía. Las puertas de la sala se abrieron. Estela fue conducida esposada, pero incluso ahora se mantenía con la dignidad de una reina. Lanzó una mirada altiva a los presentes, deteniéndose en Corrado. «Aquí viene mi fracasado compañero». Su voz rezumaba veneno. «¿Está preparado para contar al tribunal cómo planeó malversar el dinero de su esposa?» «¡Calla!», la cortó su abogado. La sesión comenzó con la lectura de los cargos. La lista era larga: fraude, extorsión, chantaje. Cada nuevo delito hacía que la cabeza de Corrado se hundiera más y más. «Señoría», Estela se levantó de repente. «Deseo hacer una declaración». El juez asintió. La sala se paralizó. Todo el mundo habla de mí como una estafadora, una destructora de familias, pero afróntenlo. Yo solo mostraba a la gente su verdadero yo. Corrado,
Se volvió hacia él. Cuéntales con qué facilidad accediste a mi plan, cómo ansiabas librarte de tu justa esposa. Eso es mentira. Se levantó de un salto. ¿Lo es? Stella se rió. ¿Y quién redactó los papeles preliminares para la transferencia del dinero? ¿Quién se reunió con los banqueros incluso antes de que yo llegara? Se oyó un murmullo en la sala. Lucrecia sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¡Silencio! El juez golpeó su mazo. Continuad. Tengo pruebas. Stella asintió a su abogado. Documentos, grabaciones de conversaciones. Corrado no solo cedió a la tentación, sino que buscó desde el principio la manera de apoderarse de la herencia. Rodolfo puso una mano en el hombro de su hermano. ¿Es verdad? He pensado en ello, dijo Corrado en voz baja, por la fuerza. Pero yo nunca... ¿No se atrevería? Stella le interrumpió. ¿Para eso me necesitabas? ¿Un chivo expiatorio conveniente? Lucrecia se levantó. Quiero oír la verdad, toda la verdad. Corrado se volvió hacia ella. Cuando recibiste la noticia de la herencia, me sentí como nada, un perdedor que no podía mantener a su familia por sí solo. Empecé a hacer averiguaciones, a buscar resquicios. Y me encontró, sonrió Stella. O mejor dicho, yo le encontré a él, el blanco perfecto, un marido celoso con ambiciones por encima de sus posibilidades. ¡Cállate! Corrado apretó los puños. ¿Por qué? ¿Acaso escuece la verdad? Háblales de nuestros encuentros antes de que empezara a trabajar en la tienda, sobre los planes que hicimos. Paola, que estaba sentada en primera fila, dio un grito ahogado. Un murmullo recorrió el auditorio. La conocí. Bajó la cabeza Corrado. 3 veces. En Milán. Prometió ayudarme con el papeleo, con la legalización de la traducción. Y no solo eso, se adelantó Stella. Háblales de tus planes después del divorcio, sobre nuestro futuro juntos. Lucrecia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se levantó y se dirigió a la salida. «Lucrecia, espera». Corrado se apresuró a seguirla. «No es así, no es así». El pasillo estaba vacío. Todos miraban el drama que se desarrollaba en el vestíbulo. ¿No es así? Se dio la vuelta. ¿Cómo? Lo planeaste desde el principio. La usaste, ella te usó. ¿Qué más da? Nunca la amé. Pero me traicionaste. Traicionó a nuestra familia. Te traicionaste a ti mismo. Rodolfo lo siguió a la salida. Hay un receso en el pasillo. Stella solicita un careo. ¿Por qué? Lucrecia se apoyó en la pared. ¿No es suficiente el dolor? Está jugando al todo o nada. Rodolfo bajó la voz. Intenta suavizar su condena trasladando parte de la culpa a Corrado. En ese momento, Paola salió del vestíbulo con una cesta. Ni siquiera ahora se había olvidado de sus cargos. Te diré una cosa. Dejó la cesta en el banco. A veces la gota que colma el vaso no es el final, sino el principio de la purificación. Sabias palabras. Llegó la voz del padre Marco. El sacerdote se unió a ellos discretamente. Pero la purificación requiere honestidad absoluta, con los demás y contigo mismo. Corrado bajó lentamente hasta el banco. Estoy preparado, listo para contarlo todo. ¿Todo? Lucrecia le miró. ¿Incluso las cosas que Stella no sabe? Especialmente esto. Cuando se reanudó la reunión, se hizo un silencio estrepitoso en la sala. Corrado dio un paso al frente, se plantó ante el juez. Quiero hacer una confesión completa. La hora siguiente se convirtió en una confesión, sobre los celos de su exitoso hermano, miedo de ser indigno de su esposa, sobre oscuros pensamientos y planes que vinieron mucho antes que Stella. Buscaba una forma de demostrarme a mí mismo que valía algo. Le temblaba la voz. Y cuando ella apareció, vi una oportunidad, pero no amor, no pasión, solo una oportunidad de ser otra persona. Stella escuchaba con cara de piedra. Su superioridad se derretía con cada palabra. «Mientes», dijo al fin. «Nos amábamos». «No, Stella. Nos utilizamos el uno al otro. Tú, para conseguir el dinero. Yo, para alejarme de mi verdadero yo». Hubo otro alboroto en la sala. El juez pidió un receso hasta mañana. Al salir del juzgado, Lucrecia sintió una extraña desolación.
Era como si la última gota hubiera desbordado la copa, pero en lugar de destrucción hubiera traído limpieza. ¿Y ahora qué?, preguntó Rodolfo cuando se quedaron solos. ¿Ahora?, miró a su marido. Ahora sabemos toda la verdad, queda decidir qué hacer con ella. Corrado se quedó de pie en la escalinata del juzgado, mirando el sol poniente. No pido perdón. No tengo derecho a hacerlo. Y con razón. Lucrecia se acercó a él. Porque el perdón no se pide, solo se puede ganar. Por la noche todos se reunieron en la panadería de Paola. Rodolfo, el padre Marco, el viejo signor Bonetti. Bebieron té caliente, hablaron del futuro. «¿Sabes?», dijo Paola mientras servía el té, «a veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que es realmente importante». Lucrecia miró la nieve que caía por la ventana y pensó que mañana sería un nuevo día. Y una nueva batalla, ya no con Estela, sino consigo misma. Con el pasado, con el dolor. Pero eso sería mañana. Y hoy simplemente se sentaron en la cálida panadería, escuchando las sabias palabras de la anciana y pensando que a veces la última gota puede ser la primera gota de algo nuevo. La primavera llegó a Castelrosso inesperadamente pronto. El sol de marzo había derretido las últimas nieves y los primeros brotes verdes habían sustituido a las glicinias marchitas. Lucrecia estaba de pie junto a la ventana de su clase, viendo salir a los alumnos tras la última lección. Hacía un año que había recibido la carta de herencia, un año que lo había cambiado todo. ¿Pensativa? Paola dejó la cesta de bollos aún calientes sobre el piano. Hoy es la última reunión. Lo sé, Rodolfo llamó esta mañana. El juicio de Estela estaba llegando a su fin. La habían declarado culpable de todos los cargos: fraude, extorsión, chantaje. La lista de delitos era más larga de lo que se pensaba. ¿Viene Corrado? Paola se agachó a su lado. Tiene que venir. Es su última oportunidad. Después de aquella memorable confesión en el juzgado, Corrado había desaparecido de la ciudad. Dejó una nota: «Necesito tiempo», y se marchó. Nadie sabía dónde, ni siquiera Rodolfo. Llamaron a la puerta, el cartero trajo una carta. No tenía remitente, pero la letra era dolorosamente familiar. ¿De él? Paola contuvo la respiración. Lucrecia asintió en silencio y abrió el sobre. Dentro estaba la llave de la licorería y una breve nota. «Lo siento, por todo». ¿Qué significa eso? No lo sé. Apretó la llave en la palma de la mano. Pero pronto lo sabremos. El juzgado les recibió con un silencio desacostumbrado. Los periodistas habían perdido interés en el caso cuando quedó claro que Estela se declararía culpable. Solo quedaban los lugareños, testigos mudos del acto final del drama. Corrado esperaba en la entrada. Adelgazado, bronceado, con ropa de trabajo sencilla, parecía otro hombre. «Hola», dio un paso hacia mí. «¿Recibiste la carta?» «Acabo de recibirla. ¿Qué significa?» «Significa que he tomado una decisión». En la sala, Estela parecía envejecida y cansada. Ni rastro de su antigua arrogancia, solo la humildad de una bestia capturada. «La acusada se declara culpable en su totalidad», anunció su abogado, «y está dispuesta a restituir». «¿Con las ganancias de las otras víctimas?», aclaró el fiscal. «No», se levantó Estela. «Con mis propios ahorros. Tengo algo guardado para un día lluvioso». Rodolfo, sentado junto a Lucrecia, canturreó. «Mantiene el juego incluso ahora». El juez anunció la sentencia: 5 años de prisión y la restitución íntegra a todas las víctimas. Stella la aceptó sin objeciones. «¿Tiene algo que decir al tribunal?», preguntó el juez. «Solo una cosa». Se volvió hacia Corrado. «Usted tenía razón. Nos utilizamos mutuamente, y los dos perdimos». Después de la sesión, se reunieron en la panadería de Paola. Rodolfo había traído vino de la tienda, la misma que había permanecido cerrada todos estos meses. «Trabajé como viticultor». Corrado sirvió el vino en copas. «En una pequeña granja cerca de Bolonia. Aprendí a entender de nuevo el vino, a sentir su alma». «¿Y qué aprendiste?». Lucrecia no tocó su copa. «Que no hay que apresurar el tiempo, ni en el vino ni en la vida». Paola trajo pan fresco. «¿Y la tienda? ¿Qué pasará con ella?». «Firmé la escritura de donación». Corrado sacó los papeles. «Ahora es tuyo, Lucrecia. Haz lo que quieras con él».
¿Por qué? Porque no tengo derecho a poseerlo, no después de todo lo que he hecho. El padre Marco se asomó a la panadería. He oído que hoy se ha dictado sentencia. Sí, padre, se ha hecho justicia. Justicia, sí, pero ¿qué hay de la misericordia? Lucrecia se levantó. He pensado mucho en eso, sobre el perdón, sobre la misericordia, y me he dado cuenta de una cosa. ¿De qué? Corrado levantó la vista. A veces hay que soltar para conservar. Puso la llave de la tienda sobre la mesa. No aceptaré el regalo. Es tu tienda, tu vida. Pero después de todo, tenemos que aprender a vivir de nuevo, cada uno con su vida. Rodolfo los observó en silencio. ¿Ya os habéis decidido? Sí. Lucrecia sacó unos papeles de su bolso. Los papeles del divorcio, sin demandas, sin juzgado. El silencio flotaba en la panadería. Solo el tic-tac del viejo reloj medía los segundos. Esto es lo correcto. Corrado cogió un bolígrafo. Los dos lo sabemos. Paola sollozó suavemente. Pero el amor... El amor tiene muchas formas. Lucrecia miró a su marido. A veces significa dejar ir. Firmaron los papeles bajo la mirada silenciosa del padre de Marco. Rodolfo cogió los papeles. Había prometido formalizarlo todo con rapidez y discreción. ¿Y ahora qué? Preguntó Corrado cuando todo hubo terminado. Ahora vuelve a la tienda. Hay gente esperando. ¿Y tú? Y yo enseñaré música a los niños, y seguir con mi vida. Por la tarde, Lucrecia se sentó en un aula vacía. Fuera de la ventana florecía la glicinia, nueva, plantada por Paola el otoño pasado. Su delicada fragancia llenaba el aire con la promesa de una nueva primavera. Sobre el piano estaban los documentos del notario. Por fin había decidido cómo disponer de la herencia. Una parte se destinaría a obras benéficas y otra al desarrollo de la escuela de música. ¿Sabes? Paola trajo té. A veces la mayor libertad pasa por la pérdida más amarga. No es una pérdida, sonrió Lucrecia. Es una liberación, para las dos. Las luces estaban encendidas en la tienda de enfrente. Corrado estaba ordenando las estanterías, preparándose para abrir. Su silueta se movía entre los estantes, familiar y extraña al mismo tiempo. ¿Será capaz? Preguntó Paola. Sí, ahora sí. Rodolfo pasó a despedirse. Tenía que volver a Milán. ¿Sabes? Abrazó a Lucrecia. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma. No lo he perdido todo, negó ella con la cabeza. He encontrado la libertad. Por la noche, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad dormida. En algún lugar, en la oscuridad, comenzaba su nueva vida. Una vida sin mentiras, sin insinuaciones, sin el peso del pasado. Por la mañana, Corrado abriría la tienda. Paola traería pasteles frescos. Los estudiantes vendrán a las clases de música. La vida continuará, diferente, pero no menos real. Y la glicina florecerá, recordándonos que después de cada invierno llega la primavera. Y que a veces hay que desprenderse del pasado para encontrar el futuro. Aunque esa libertad sea tan amarga en los labios como el vino más agrio.